la verdad que es una alegría, como yo siempre digo, una alegría volver a presentar una publicación en este magnífico salón María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moragas, y también una alegría presentar una obra que era muy demandada. Ahora explico brevemente el porqué. Una obra que era muy demandada por muchas personas del municipio, porque cuando se dieron a conocer las fotografías del paso en vivo, que fue en el año 1998, si no recuerdo mal, fue un trabajo que ahora comentaremos brevemente y que viene explicado con detalles en el libro. Pues la verdad que rápidamente se agotaron. Se agotó el catálogo del acto que, si no recuerdo mal, se hizo en la iglesia del municipio, cuando era concejal nuestro querido y recordado amigo Miguel Ángel Huesca Mariscal. Y fueron una serie de fotografías, de imágenes del pueblo y de la pasión en vivo. Estaban mezcladas. Unas fotografías que correspondía, aunque ahora os presentaré a la persona que está aquí a mi derecha, una fotografía que parecía que eran de 1913, puede ser de 1911. La verdad es que una fotografía anónima que la tenía un fotógrafo magnífico de Málaga, Pepe Ponce. Y bueno, a mí me había hablado de esta fotografía una persona que, alguna de las personas que estáis aquí lo vais a recordar, otras no, porque hace ya muchos años o hace unos años que falleció, y bueno, fue una persona que hizo una gran labor, especialmente en la barriada de Torre Alquería. Era el periodista Carlos Mayorga, fue corresponsal muchos años del Diario Sur, y Carlos, que era una persona con unas inquietudes culturales bastante grandes, bueno, pues tenía amistad con Pepe Ponce, y me habló en cierto momento de esta fotografía del paso en vivo. Claro, no se habían visto imágenes de la pasión. Después aparecieron de algún vecino, aparecieron que había otras fotografías también, pero esas primeras imágenes, pues la verdad que crearon mucha expectación. Y bueno, nos pusimos en contacto con Pepe Ponce después de algunos intentos, y bueno, llegamos a un acuerdo. Los trámites se estaban haciendo por la Hermandad de los Moraos, por la relación de la pasión en vivo y tal. Lo nombraba Juan Benítez en su libro de la historia de los Moraos, pero lo que mejor se pudo hacer fue que el ayuntamiento liderara el proyecto entonces, y la Concejalía de Cultura adquirió esa fotografía. Eran unas placas de vidrio, al igual que, repito, autoría anónima. No se sabía quién era el autor de esa foto, hasta que casualmente, después lo explicará José Manuel de Molina, casualmente, pues a través de las redes sociales, que hoy en día se mueve tanto, pues aparece una persona que está aquí a mi derecha, que es Antonio Revilla, que es el nieto de los dos posibles autores de la foto. Es decir, el nieto de uno. No de los dos. El nieto de uno, eso es verdad. Pero de los dos posibles autores de la foto, que eran dos hermanos, su abuelo y su tío abuelo. Es decir, que uno de los dos hizo la fotografía. Los dos tenían inquietudes culturales, vivían en Málaga, al final terminan en otra parte de España, en Barcelona, y fue uno de ellos el que hizo la fotografía. Y la verdad que cuando él nos dice que el autor es su abuelo o su tío abuelo, y nos dice que tiene más imágenes, pues la verdad que aquello fue una alegría enorme. Y así iniciamos los contactos a través del Centro Sesmero, de José Manuel de Molina, los contactos que hace con Antonio, al que le agradezco de verdad, le agradezco enormemente que esté aquí hoy en Alhaurín de la Torre, y la generosidad que ha tenido de cedernos los originales, es decir, la placa de cristal de estas imágenes nuevas, que algunas vienen a explicar
las anteriores que ya adquirió el ayuntamiento, porque se ven escenas que están tomadas una imagen, al ratito otra imagen, al ratito, es decir, que tiene su lógica y se recrean distintas estampas pues que estaban incompletas. Aparecen también alguna imagen del pueblo, pero siempre, en este caso, centrada en personajes, en personas. No hay, como en la primera tanda de imágenes, donde vais a ver pues una huerta del pueblo, distintos rincones, es decir, que la avenida, lo que es hoy la avenida España, el Arroyo Blanquillo, es decir, imágenes que se veían el pueblo pues desprovisto de gente, pero en este caso la tanda de imágenes que ahora nos ha cedido Antonio, pues la verdad que son una maravilla, porque está centrada en lo que era la pasión, exclusivamente la pasión en vivo. La pasión en vivo que se recupera con bastante dignidad en el 2010 a través de la Asociación Puente del Rey, y que el martes santo se puede ver una representación también en la salida procesional de la amargura, efectivamente. Y bueno, estamos hablando de un evento que si hoy bien no tiene el protagonismo que tenía, porque es lo que hay que señalar, era un evento muy, iba a decir la palabra demandado, pero un evento bastante reconocido a nivel no solamente de Alhaurín de la Torre, sino de fuera de la provincia. Es decir, los pasos de Alhaurín de la Torre, o el paso en vivo de Alhaurín de la Torre, la pasión en vivo, tenían mucha fama. Pues la forma de representar, lo vais a ver, la riqueza en cuanto a vestimenta, el despliegue que se hacía de las tarimas, distintas tarimas donde se representaba la pasión. Es decir, era un cortejo bastante interesante que salía de la finca al Portón. Y recuerdo también que en el año, sería el del año 98, el 99, no recuerdo exactamente, pues cuando se adquieren estas imágenes, uno de los carteles, recordaréis, es una imagen de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, cómo se ve la pasión en vivo, muy bonita, que fue cartel de la Semana Santa de Alhaurín de la Torre. Y nada, yo le voy a pasar la palabra a Antonio. Como le digo, estamos muy agradecidos, tanto a él como a su señora, de que estén hoy aquí en Alhaurín de la Torre. Han tenido una jornada maratoniana desde que llegaron esta mañana y estarán reventados. Pero bueno, han tenido oportunidad de conocer el Portón, de estar en el ayuntamiento, donde el alcalde los ha recibido también. Y disculparlo porque esta tarde tenía bastantes compromisos en el ayuntamiento y no podía estar aquí, pero ha tenido la oportunidad de estar hablando con él un ratito también. Y bueno, ha conocido pues todas las cofradías del pueblo también. Ha estado en la Pollenica, ha estado en la Casa Hermandad de los Verdes, la Casa Hermandad de los Morados, y el Museo de la Educación, el Centro Sesmero, es decir, que ha visitado, han tenido tiempo para visitarlo prácticamente, como yo digo, la parte cultural del municipio, y como no podía ser menos, pues aquí en la biblioteca municipal, donde estamos haciendo el acto. Y nada, yo le voy a pasar la palabra a Antonio. Le reitero otra vez más nuestro agradecimiento, la verdad, porque es verdad que ha sido muy generoso, y nos anuncia que tiene unas nuevas placas de vídeo que con alguna referencia que puede ser de Alhaurín de la Torre, pero bueno, lo vamos a comprobar. a ver si corresponde a algún rincón de Alhaurín de la Torre. Y nada, él nos va a explicar pues quién fue, porque es uno de los capítulos de este libro, de unas 100 páginas aproximadamente, quién fue su abuelo y su tío abuelo, los hermanos que al final fueron los que fotografiaron la pasión en vivo de Alhaurín de la Torre, y va a quedar para siempre ahí el nombre de ellos en esta publicación. Y al final del acto, pues todos los presentes os podréis llevar un libro como recuerdo, porque reitero que aquí están las fotos del año 98, están las que también tenía una familia, que José Manuel lo cuenta en el libro, y están las nuevas fotos también que aporta Antonio Revilla. Bueno, Antonio, pues... Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia.
Yo quería contar simplemente una historia de dos personas. Nacieron en 1880 en Murcia, son gemelos, monovitelinos, parecidos entre sí muchísimo. A veces es difícil discernir si una foto es de uno y de otro. Su padre murió muy temprano y se desplazaron con su madre viuda a Granada, donde vivió un hermano de la madre, farmacéutico. Allí vivieron sus primeros años. Después la época de los estudios los separó. Julio fue a estudiar Bellas Artes a San Fernando, a Madrid. Ricardo se quedó, que sepamos, en Granada y pronto se desplazó a Málaga, pero tampoco tengo conciencia de en qué fecha. Y ambos hermanos compartían muchísimas aficiones. Me he reído cuando has dicho que podían ser de mis abuelos, porque contaban siempre que de pequeños eran tan parecidos que habían compartido una novia. Y tenían además en común una afición por el arte, que en el caso de mi abuelo se orientaba hacia la escultura y en ambos casos hacia la fotografía. Hay que tener en cuenta las fechas en que la fotografía era todavía un arte, no era como ahora que llevamos todos la cámara en el móvil. En aquella época era un arte al alcance de muy pocos. Y además ellos se especializaron en un tipo de fotografía entonces muy de moda, que ha desaparecido por completo, que yo sepa, la estereografía. Es decir, son fotos tomadas con una cámara de dos objetivos que convergen y entonces se registra sobre una placa de vidrio. Las que tenía yo y os he facilitado están en negativo, y entonces se ven a través de un visor que crea un efecto de 3D, de tercera dimensión. Es un antepasado de procedimientos ahora más modernos. Bueno, ambos hermanos coincidían también en otra cosa, se casaron con malagueñas. Mi tío Ricardo con Hortensia Tort. Tuvo dos hijas, Conchita y Hortensia, mis tías. Mi abuelo Julio se casó con Encarnación Martínez, malagueña, de toda la vida, para ella un orgullo, decirlo así, y lo enviaron como director de la sucursal del Banco Hispanoamericano a Ronda, donde nacieron mi tío Julio y su hermana, mi madre Pilar Delgado, todavía... que vamos, le gustaría mucho estar aquí, pero sale poco de casa, pero está perfectamente, sobre todo con una cabeza, y es muy activa en las redes sociales, además. Entonces, cuando mi madre dejó la casa familiar, porque era un piso enorme, para ella sola ya sobraba por todas partes, no repartió entre los hijos recuerdos que quedaban allí de su padre, y a mí me correspondieron unas cuantas cajas de fotos de estas placas de vidrio. Casualmente cerca de mi casa encontré un aparato, un visor, porque los visores que tenía mi abuelo no los encontré por ningún sitio, y viendo las fotos me llamaron la atención unas cuantas en que se veía una procesión, pero con unos personajes con unas características muy especiales. Había unos armados, sobre todo me llamaron la atención estos personajes con las carátulas, como llamáis vosotros, unas máscaras, y entonces yo deduje que debía ser de algún pueblo de la provincia de Málaga, aunque no me constaba si las había realizado mi abuelo o mi tío, porque entre ellos muchas veces fotografiaban en común, desde luego no firmaban sus fotos, con lo cual posiblemente a lo mejor ni ellos sabían quién había hecho aquel día en concreto aquella foto o aquella otra. Entonces, tengo mi buen amigo Paco Pizarro aquí presente, que vive en Málaga, y yo le dije, Paco, a ver si podrías encontrar, porque yo estoy seguro que debe ser de algún sitio de Málaga. Y al poco tiempo se puso en contacto conmigo, Antonio, lo has localizado. Es el paso de Alaurín de la Torre. Digo, magnífico. Y entonces rápidamente José Manuel se puso en contacto conmigo y bueno, nos pusimos de acuerdo rápidamente. Para mí la mayor alegría es que estas fotos hayan vuelto al lugar donde se inspiraron, y sé que para vosotros es importante el paso, forma parte de vuestras raíces de pueblo,
y, por qué no decirlo, también forman parte de mis raíces malagueñas, de las que estoy muy orgulloso. Por lo tanto, aquí estoy, cualquier cosa que pueda hacer. Hemos hablado de algunas fotos más que han aparecido, unas de ellas rotuladas la Alquería y otras el Puente del Rey, que parece que responden a lugares también de nuestro municipio. Las del Puente del Rey son unas fotos exclusivamente de paisajes. Es un paisaje junto al río, sobre el Guadalhorce, sin personajes, pero en la de la Alquería hay alguna interesante con personajes. Os las haré llegar también. Y pues nada más, simplemente deciros eso, que enhorabuena por vuestros equipamientos culturales y por la infraestructura cultural de que estáis dotados, que sería la envidia para cualquier ciudad. Y bueno, para mí ha sido un día feliz esta inmersión en la Laurina de la Torre, en vuestras costumbres, en vuestras tradiciones, y enhorabuena y seguir adelante con ellas. Muchas gracias. Pues gracias a los dos por estas palabras. Ay, quiero esto. Manuel y Antonio, me decía esa inmersión que le he dado, ese paseíto con Blanca, con su mujer, que hemos disfrutado de este pueblo, de lo que hay, de lo que tiene, de su gente, que de eso va también este libro. Esto está apagado, ¿no? Cógelo si quieres la mano y... Sí. Bueno, ahí va bien, ¿no? A mí me gustaría también, bueno, aparte de dar las gracias a todas las personas que veo, representantes de la Cofradía de la Veracruz, también veo de los Moraos, también veo de mi asociación de fieles de Jesús Caído y de la Virgen de la Amargura, muchos vecinos, muchas vecinas, muchos amigos, el diácono también de la parroquia, José Antonio Aguilar, muchas gracias también por haber venido, porque también tiene esto mucho que ver con la parroquia, con los vecinos. Hoy hablaba también con otro amigo que está aquí, Juan, que decía, pero esto no era solo de los Moraos, porque es verdad que era una tradición de todo el pueblo y es una cosa muy importante a tener en cuenta, de esa vinculación que había de tantísima gente en el pueblo. Bueno, la presentación va a ser realmente cortita porque la idea es que veáis las fotografías y que las disfrutéis, que es de lo que se trata. Un poco lo que yo voy a explicar es el planteamiento. A ver, esto sí se ve más o menos bien, aquí se ve raro. Bueno. ¿Cómo surgió? Bueno, ha comentado aquí ya Antonio que todo eso ocurrió por Facebook, con Paco Pizarro, que está aquí también presente, de cómo, fijaos, en febrero de 2021 cuelga esta fotografía, que es la que ilustra el libro, por eso la hemos escogido también, por diferente, por rara, y porque fue el origen de esta bonita historia, ¿no? En febrero de 2021 publica esa fotografía en Facebook, en ese grupo de solo fotos antiguas de Málaga. A ver, decía, un amigo envía esta fotografía. Yo al verla digo, el Paso. Pero fijaos que esta fotografía del Paso no la conocíamos. En las fotos que ha hecho referencia Manuel López, en las fotografías, las que publicamos en el año 1998, aparecen los personajes centrales, estos que están ahí, que son sayones, pero no aparecen muy claros estos que están a ambos lados con las mitras, con esos que están a esto, ni tampoco este que tengo aquí delante, que después identificamos que es el que hacía de Pilatos. Ese no estaba en las fotos que teníamos, pero conocemos el pueblo. Fijaos que ahí detrás está la iglesia parroquial, la veis al fondo, ¿no? Es decir, que la foto sí que se ve la plaza, sí que se ve la calle Málaga, la casa de Inés y al fondo la iglesia parroquial, ¿no? Era indiscutible que era aquí esa foto de la Virgen de la Torre. Bueno, enseguida me pongo en contacto con Paco me pone en contacto con Antonio ya lo habéis visto, qué persona más agradable, más accesible, y bueno, pues enseguida surge el amor. Blanca, un permiso, surge el flechazo, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no? Esa ilusión de traer esta fotografía al pueblo, de donarla, están físicamente en el Centro de Estudios Julián Semmero Ruiz, aquí está Fela, y bueno, pues era qué mejor ocasión y enseguida hablamos con Manuel, tenemos también otro excelente concejal que dice, pues esto hay que sacarlo, y planteamos esa idea de hacer la reedición de las fotografías que ya teníamos del año 98, con estas nuevas y con otras que ya conocíamos, intentando explicar todo eso también con un artículo que publiqué en la revista Jávega ya hace unos pocos de años, explicando todo eso. Bueno, pues todo poco menos que actualizado con el último libro que también publiqué de los alcaldes, que también el episodio es Alcaldes de la Virgen de la Torre. Bueno, los fotógrafos. Bueno, el agradecimiento a Antonio Revilla y Blanca de Balanzó, que está aquí, y ese jovencito regordete me dice que Antonio, ese será yo. en los brazos de su abuelo.
Y la otra foto, bueno, que también me facilitó Antonio, esa que se ve ahí en el puerto de Málaga, con ese barco de guerra detrás, y es el señor del traje negro con ese pedazo de perro, era el tío abuelo, ¿no? Creo recordar. Ricardo. Esto era un poco ya para poneros en antecedentes sobre esta familia que ya Antonio Revilla nos ha hablado de dónde nacieron, de cómo fue esa vinculación con Málaga, esa pasión por la fotografía, por el arte en general, y eso también, ese artículo está incluido en el libro, con lo cual no voy a extenderme más en eso, que ya lo ha explicado él mucho mejor que yo. Sí es importante conocer las fotografías, que hay fotografías magníficas, y pongo aquí una de ellas, esta que estáis viendo, que es de la representación del Paso durante las fiestas del Paso, pero como veis ahí no hay ningún personaje. El personaje es la niña, que está ahí un poco malhumorada, el puesto que veis de cacahuetes al lado, fijaos el que está detrás, no sé si está fumando o no, que tiene la mano en la boca, fijaros en los sombreros, fijaros en la ropa, fijaros en el empedrado de la calle. Es decir, las fotografías son preciosas para poder disfrutar de cómo era el pueblo hace 100 años, hace un poquito más de 100 años, ¿no? Entonces estas fotos, os voy a mostrar solo unas poquitas, o lo mismo, para que veáis el libro y las disfrutéis tranquilamente. En cada foto se ha puesto una pequeña explicación de la situación, basándonos en lo que ya se publicó, siendo concejal Miguel Ángel Huesca, con esa fotografía del 98, y bueno, pues si ha habido que aclarar alguna cosita más con lo que ya conocemos hoy día, pues lo añado yo ahí en esas explicaciones. La estructura del libro, como decía antes, era repasar esas fotos del año 98. Como bien ha dicho también Manuel López, ya conocemos sus autores, estos hermanos Revilla Delgado, y compararlas también con la nueva aportación. Por ejemplo, esta era una de las fotografías que teníamos, ahí se ven los armados en la puerta de la iglesia, saliendo, parece que están ahí en fila, veis que van en fila uno tras de otro, se supone que han salido del templo. Bueno, esa ya la conocíamos, pero ahora tenemos otro montón de fotos más de los armados, que quiero saludar también a Pepa, que está aquí con su marido Esteban, que son las que conservan 3 espadas de los armados. Me acuerdo que hace años decía alguno, eso no serían de aquí, serían de otro pueblo. A ver, esta señora en su familia, en su casa, conserva las espadas de esos armados. Y hablaremos también del libro de Juan Benítez, que escribió La historia de los morados, donde daba muchos nombres, apellidos y apodos de los vecinos del pueblo que encarnaban a los sayones, a los rabiches, a los armados, a los distintos personajes de los apóstoles, es decir, nombre, apellido y apodo. No era nada de otro pueblo, sino que era una tradición, la que había en Alhaurín de la Torre, tan importante que hacía que vinieran estos fotógrafos y que hicieran tantas y tantas fotos. Porque estas que estamos ahora hablando se hacen sobre 1911, 1913, pero es que después hay otra serie más, sobre los años 29-30, que también las conocimos después, es decir, y como viendo todo esto, seguro que conoceremos más. Es decir, lo bonito de esto es que nos damos cuenta que estamos ante una historia que todavía no se ha terminado de escribir. Hoy, en este año 2022, estamos recapitulando, recopilando lo que sabemos hasta el día de hoy, pero ojalá dentro de otros 10 años podamos decir, pues ahora más fotos, y ahora hemos encontrado una carátula, y ahora... Porque en muchos pueblos se siguen conservando esas carátulas, que era la palabra propia que se utilizaba en el pueblo, como en Frigiliana, en Iznate, no le decían careta, no le decían máscara, porque eso casi ya era de carnaval, ¿no? Se utilizaba esa palabra, y en muchos pueblos se ha conservado, las guardan. En el vecino Alhaurín el Grande está en la Casa Hermandad de los Morados la carátula de San Pedro, la túnica que tenía, las sandalias que tenía, eso se conserva. Y es rarísimo que aquí no... Vais a ver con la cantidad de fotografías en el libro, aquí insisto, solo unas poquitas, era tantos personajes, tanta gente, que, bueno, parecía increíble que no se hayan conservado más. Sigo avanzando. Con esta foto, fijaos, la conocemos, digo aquí, conocemos mejor esta magnífica tradición. La foto de la izquierda es una de las fotografías que conocíamos en el año 1998. Y la foto de la derecha es una de las que nos ha aportado Antonio ya en este año, en esta ocasión. Aparte de la calidad, que además él ha hecho un revelado estupendo, se nota que le viene de familia esa labor, pues fijaos que es el mismo momento. ¿Veis los personajes que son los mismos? Parece que han avanzado nada, un poquito, porque si miramos en comparación con los que hay detrás, con los pilones, eso, donde están las macetas ahí en lo alto, parecen que han avanzado un poquito. En la foto de la izquierda se ve un señor ahí con la palma, que ya no está en la de la derecha, pero se ve aquí una palma en la otra foto, ¿ves? En esta de aquí. Es decir, es un instante después. Y eso es otra cosa que me llama poderosamente la atención de las fotos. Cómo, vamos, que si tuvieran una máquina automática de vida, hacía una y otra. Es decir, era una cosa muy inmediata. Tenían una experiencia
una profesionalidad que es increíble. Lo vamos a ver. Por ejemplo, en esta otra foto de los armados. Mirad, conocíamos la foto de la izquierda, la que tenéis detrás, la fotografía de la izquierda, la conocíamos desde el año 98. Pero no la foto de la derecha. ¿Veis que es el mismo sitio? En la fuente, en la plaza, y delante de la fuente que había, en la entrada a la calle Ermita, localizamos perfectamente el sitio, ¿veis? Bueno, pues fijaos, la de la derecha, están ahí los armados bromeando, tienen un momento ahí de distensión, es una foto también preciosa, y toda la gente pendiente de ello. Esto es algo muy importante. En el libro, también lo veréis, se hace un repaso a cómo es el origen de la tradición y los altibajos que tienen en toda Andalucía, no solo en Alhaurín de la Torre. Otro ejemplo de cómo conocemos mejor la tradición lo tenemos con estas 3 fotografías que os voy a mostrar. Es el sacrificio de Isaac por Abraham. Es una parte de los pasos del Antiguo Testamento que se incluye en prácticamente todos los pueblos. Todos los pueblos que hacían representaciones del paso en vivo incluían esta escena. Porque, aquí tenemos al diácono, era una forma, el sacrificio, ese momento de... Bueno, aquí teológicamente lo explicaría mejor, pero bueno, esta foto, lo que yo quiero decir, era la única que conocíamos de ese año 98, la que compramos a Pepe Ponce y que no sabíamos el autor, ¿vale? Pues ahora Antonio nos aporta justo 2 momentos después, fijaos. Esta es la que conocíamos, ahí vemos, este señor de aquí en medio es Abraham con el pelo de pita, como también sale San Pedro en el paso del Martes Santo, y tiene, si os fijáis, una espada en la mano, y hay un niño, que es Isaac, que está tumbado, no lo vemos, pero eso me entiende, vemos los pies y las piernas. Pues Antonio Revilla nos da la siguiente escena. El angelito que está ahí en medio, fijaos la espada que está en alto, y el ángel con la mano, detente, no mate, ya, no mate, ¿no? Como era, lo dice la Biblia, si es que eso está incluido en la Biblia, es decir, no, el texto se puede actualizar o más o menos, pero estaba ahí el diálogo, ¿no? Era una frase, me parece que lo he incluido por aquí diciendo eso, ¿no? Detén tu mano, que no sé qué, decía la... ¿Cómo era, José Antonio? Exacto. No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Eso decía en la Sagrada Escritura. Bueno, pues esta es la segunda foto de esa escena. Fijaos que está la niña vestido de ángel, fijaros en el pelo, con la guirnalda, fijaros en las alas de ángel que lleva en la espalda. Al lado hay un romano y 2 armados que están ahí todo el mundo atento. Mirad ese que está ahí con el bigotón en el centro, que después lo veremos en otra foto. Y la siguiente escena. Ha acabado, la niña se da la vuelta, el fotógrafo toma la foto y, como vemos, Abraham ha sustituido a Isaac por el carnero. ¿Veis lo que hay en el centro de esa cosa? Que según la Escritura es el carnero, claro, una representación del carnero, que ya sí sacrifica el carnero, que es esa tradición judaica, que recogen los musulmanes también, en fin, esa vinculación de... Pues fijaos qué chulo, ¿no? Las 3 fotos, la primera que hemos visto, la que conocíamos, la segunda, la niña que dice, detén tu mano, y la tercera ha terminado, y mira a la niña como está ahí todavía tensa, ha cogido la foto en ese momento de la representación, está ahí, es que es una foto chulísima, ¿no? Ahí estáis viendo los 3 momentos, y por supuesto el resto de vecinos, la carita de este niño por aquí abajo que aparece tan morenito, los otros con los sombreros, es decir, los personajes del pueblo, qué lástima que no podamos tener, decir, este fulanito, este menganito. Bueno, además recuperamos, como decía, otras fotos. Esta, por ejemplo, es una fotografía, ya datamos en una publicación, que esto de la primera foto me lo dio Ana, la hermana de Juan José González, para una publicación de la revista Bendición, y después también la publicó Carlos San Millán. Él lo cito aquí, que él aparece como que se lo dio a otra persona. En definitiva, van andando distintas copias de la foto, pero están aquí recopiladas. Si os fijáis ya en esta foto, Jesús, que antes lo hemos visto en el paso, mirad la cabellera, ya no está igual, parece que ha ido perdiendo un poco de empaque la tradición. Estamos ya en el año 29, 30... Esto me acuerdo yo que cuando también lo publiqué hace tiempo, contacté con un museo que había en la provincia de Gerona, no sé, Selva o algo así me suena, un museo del automóvil, que precisamente preguntándole por el vehículo, identificaba por el vehículo, que se ve ahí, la fecha aproximada. Por eso podemos también datarlo en el 20 y tantos,
Porque los expertos en el automóvil, sí, porque vemos que sí esto, no sé cuánto. Bueno, yo ni idea. Ahí estamos viendo la plaza y esa confluencia en la calle Álamo, allá al fondo, el arroyo Blanquillo. Y, bueno, en el libro os decía que, basándome en esa publicación también que hicimos con Jávega, con Diputación Provincial, pues trato de explicar los orígenes del paso. ¿Qué es esto de la representación de la pasión? Eso de por qué viene. Bueno, pues esos contenidos teológicos, esos antecedentes históricos, para explicar qué es esto del paso, los pasos, la pasión viviente, depende del pueblo, le llaman de una manera. Esta fotografía concretamente es de Alaurín el Grande, esa que está ahí. Entonces en el libro hay fotografías de Alaurín el Grande, Alozaina, Iznate, Frigiliana, Puente Genil, un poco para ir metiendo en contexto la tradición, verla con otros pueblos. Por ejemplo, el caso de los rabiches famosos del pueblo, pues pongo fotografías de otros rabiches, en otros pueblos dicen ya sayones, que es la palabra más normalita, digamos, en esto de la tradición. Rabiche es una palabra muy propia del pueblo, igual que era muy propia también lo de los armados. Por ejemplo, en esta foto, a la izquierda veis es en blanco y negro, es un romano de los que salían en el paso de Cajiz, que es una pedanía muy chiquita de Vélez Málaga. Sin embargo, tenía un paso precioso. Os invito a ver las fotografías en la colección del Archivo Témburi de Diputación, que tienen ahí unas fotografías del paso de Olías y de Cajiz. Fijaos, dos pueblos que son nada, chiquitísimos. Pues eran famosísimos por su paso, igual que Alaurín de la Torre, igual que Alaurín el Grande, e igual que Churriana. En los alrededores de Málaga había unos pasos muy importantes. Sobre todo porque en Málaga capital se habían perdido. También en el libro se recoge cómo la prensa, en un principio, informa de la cantidad de gente que iba a ver los pasos, y luego empiezan a criticarlo, que si hay que ver los romanos con esos mostachones, que si hay que ver, por ejemplo, hubo una guardia de romanos dentro del templo al Cristo de la Sangre. Fijaos que hoy día tenemos la guardia del Cristo de la Veracruz, y que la cito también ahí en el libro, y lo tenemos asumido, pero en aquella época una gente, además son militares, ¿no?, pero en aquella época un vestido de romanos dentro de una iglesia. ¿Eso qué? ¿Teatro? ¿Cómo puede haber teatro dentro de la iglesia? Bueno, la prensa de la época, que quería ser moderna en el siglo XIX, pues esto era una cosa anacrónica, del antiguo, de fantoche. Y no paraba de criticarla. Eso está recogido en el libro, de cómo la prensa va criticando todo eso en distintos artículos y cómo se pierde en Málaga capital. Nos acordamos que en Málaga, el Jueves Santo, sale Jesús Nazareno del Paso, con la Virgen de la Esperanza, y hace la bendición. Y aquí en Alaurín de la Torre tenemos a Jesús Nazareno del Paso, que hace la bendición. Pero eso de la bendición, hoy que lo tenemos solo como bendición, viene de cuando la tradición del paso era que el nazareno se encontraba con la Virgen, con San Juan, y era la despedida de la calle de la amargura, de que la Virgen se acercaba a Jesús y se despedía Jesús de su madre, que eso lo recoge el Nuevo Testamento, y eso se escenificaba en muchos sitios, en determinados momentos, con imágenes de madera, en este caso es un nazareno. Hoy día lo tenemos ya solo como bendición, pero en aquel momento era parte de esa representación teatral. Además, una cosa muy importante, en esta época acordaros que había mucho analfabetismo. Manuel López ha hecho referencia a los distintos entablados, los distintos tinglados que había, y además el cura párroco estaba en un balcón e iba explicando, era el locutor, era el orador, que iba explicando la tradición e iba explicándole a la gente qué simbolizaba eso del sacrificio de Isaac, qué es lo que estamos, un poco no lo que estamos viendo, pero sí en plan evangelizar, catequesis, enseñar. Y yo comparo aquí en el libro que hoy día nos pasa lo mismo. Si no fuera porque los vemos ya, bueno, los que vayan a iglesia, pero si no, hoy día la representación que hace la amargura, el martes santo, con los apóstoles, que la gente se acuerde de los apóstoles, que hoy día, si pasamos lista, a ver cuántos se acuerdan de los 12 apóstoles, cómo se llamaban los 4 evangelistas, ¿qué? Seguro que se os olvida, porque es que cada vez tenemos menos formación religiosa por más esfuerzo que tenga la parroquia, pero digo a nivel general. Bueno, pues ya hablamos de la evolución de todo eso hasta hoy. Y luego también se cita la recuperación en Alaurín de la Torre, como no, con Puente del Rey, cuando estaba yo presidente. He puesto ahí a Joaquín Villanova, que le dije este mediodía, te citaré y te lo agradeceré, como siempre lo hago, estés o no estés presente. Y aquí están estos dos caballeros que son. Porque si no hubiera sido tampoco por él, que apoya y dice, cuando yo hablo con él, Joaquín, queremos sacar esta tradición, pero hay que ir por las carátulas a Puente Genil, que están los artesanos, hay que buscar la ropa. Ahí está Estrella Moreno también, que está desde el comienzo, y Maribel Mena, que está por allí. Si no empezamos con eso, si no hay dinero,
Y aquí viene el ayuntamiento, que tenemos un alcalde muy cofrade, como sabéis, y apoya y da subvenciones, entonces a Puente del Rey, y todo esto va saliendo adelante. Y ya hoy en día, con la Asociación de Jesús Caído y Amargura, que como sabéis sale el Martes Santo, y por aquí tengo un montón de representantes, también veo por allí Carmen, que también fue una de las primeras evangelistas. Esto también es una de la distinción de la celebración de entonces con hoy. Entonces eran todos hombres, las mujeres eran la Verónica, la no sé qué, María de Cleofás, pero el resto eran hombres. Hoy en día la tendencia se ha invertido totalmente. Si no fuese por las mujeres, pues no saldría el paso de Alaurín de la Torre. Pero es que incluso los tronos, incluso los nazarenos, ¿verdad que sabemos ya que las cofradías hace ya muchos años que son las mujeres las que son los nazarenos? Y ya van sacando tronos, como el de la Esperanza de la Pollinica, solo mujeres, como el Vía Crucis del Nazareno, el sábado de Cuaresma, solo mujeres. Es decir, la mujer ya ha dado un paso que si no fuera por ella, desde luego no estaríamos aquí, no habríamos nacido y desde luego no saldría adelante la tradición. Están ahí luchando Estrella, Marisa, Maribel, que faltan todavía al día de hoy, me estaban diciendo, quizás estamos ya todos. Fijaos, con el problema de la pandemia, pues hay problemas para buscar gente para los apóstoles, hay problemas para buscar gente de llevar un trono, hay problemas, y no solo una asociación de fieles joven como Jesús Caído y Amargura, sino las cofradías grandes, lo escuchamos, lo vemos en prensa, cómo está costando trabajo salir adelante con todas esas tradiciones. Voy terminando, que esto ya, digo, era poquita cosa lo que quería decir. Este libro se plantea como un homenaje, como yo digo, a los actuales, que aquí hay varias mujeres, como estoy diciendo, y anteriores. Tuve la suerte de entrevistar a Antonio Sánchez, que vivía allí en el Huerto Coscorrón, a Pepe Vela, ¿te acuerdas?, a Juan Prado. Ellos cuando eran ancianos, cuando eran niños, vieron la tradición, pero siendo niños, se acordaban de gente, Pedro Carreta, Sebastián Melosa, Miguel Chaleco, los nombres y los apodos. Y bueno, ahí tenemos también a Josefa la Gallega, Pepe el del Portón, que era su abuelo. Es decir, tantos y tantos nombres que había, que ahí están, Paco Gaspar, Santa María, Carmen Nogales, la tenemos aquí también, Estrella, en fin, los del pasado y los del presente, porque sin uno no serían posibles los otros. Y ahí pongo al final Juan Benítez, y esa reproducción que veis de los pasos de Semana Santa. Juan Benítez Navarro fue hermano mayor de los Moraos, fue una persona muy instruida en aquellos años del pueblo, y él publicó en el año 95, lo recordaba, 1995, una historia de los Moraos, donde al final, o en un punto del libro, escribía 12 páginas dedicadas a los pasos. Reproducía textos, reproducía nombre y apellido y apodo de los personajes que lo encarnaban, los soldados, los apóstoles, la Verónica, San Pedro, como el del Portón. Gracias a él conocemos también textos, por cierto, que en el libro no lo he incluido en las diapositivas, pero ya lo veréis. Digo, la idea no es nada más que dar una pequeña introducción y que os llevéis el libro, que disfrutéis. Y bueno, ahora cuando termine, que me preguntéis cualquier duda que tengáis. Pues Pepa, precisamente, gracias a ella tenemos las 3 espadas y tenemos también textos. Hoy le decía Manuel. Muy interesante. Muéstralo un poquillo, Manuel. Sí. Estos textos, por ejemplo, esos papeles, los tienen ellos en su casa. Estos y otros 2 más que no lo he metido en el libro. Del paso. Originales textos, que si Pilato, no sé qué. Es curiosísimo. Como por lo menos hay personas curiosas, hay personas con cariño que han podido conservar eso de su pueblo. Bueno, pues decía de Juan Benítez que al final del libro hemos incluido esas 12 páginas que Juan Benítez escribió en el año 95 en un libro de historia de los Moraos, que todavía quedan algunos ejemplares en la Casa Hermandad, pero no ha parecido también oportuno recopilarlo ahora, incluirlo, para poder recordarlo, para hacer, como os decía, una especie de compendio del paso, desde los orígenes, cómo era en Málaga, provincia, cómo era en Andalucía, cómo era en Alaurín, cómo era en nuestro pueblo, cómo llegaba la cosa aquí, y en definitiva hacer un homenaje, como yo decía, a los actuales, a los anteriores, a todo el mundo. Nada más, queda a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias.